Permíteme en los minutos que tengo compartir contigo sobre la palabra del Señor, pero especialmente sobre lo que significa lo que nosotros hemos tratado acerca del tema de el bautismo cristiano, un paso de obediencia, obviamente, en la vida cristiana. Hay una linda referencia en el libro de los Hechos, por favor, mira conmigo, libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, verso 41, dice la palabra del Señor lo siguiente, libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, en verso 41, quiero que observes conmigo esta interesante verdad que presenta el escritor Lucas ahí en su narrativa, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? Dice el texto, 3,000 personas. Creo que en toda organización, en todo círculo, se practica de una y otra forma lo que le llaman algunos bautismo de iniciación. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Argentina, que estuve ya 4 años, la primera semana del primer año, a pesar de que era una institución cristiana, aún así nos hacían bromas porque éramos los novatos, éramos los primerizos en su primer año. En mi país, por lo menos la primera semana de enseñanza universitaria se le denomina la semana mechona. Se le llama así porque a los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad les hacen cada broma como iniciación de su vida académica en el año terciario. Ahora, cada religión, sin duda alguna, tiene de una y otra forma algún tipo de bautismo en su práctica. Cada religión o denominación enseña alguna forma de bautismo como parte de su doctrina y la diversidad de enseñanza es realmente interesante porque es extensa. Si una iglesia cree y obedece la palabra de Dios, de alguna u otra forma practicará ¿qué cosa? El bautismo. De una u otra forma practicará el bautismo. Ahora, creo que no podemos hacer miembros a personas dentro de una iglesia local que no han comprendido realmente lo que significa ¿qué cosa? El bautismo cristiano. Ahora, utilizo el término bautismo cristiano. Soy honesto, no está en la Biblia, no dice bautismo cristiano, pero ¿por qué utilizo bautismo cristiano? Porque en la Biblia hay muchos diferentes bautismos, pero solo hay un bautismo que el creyente debe obedecer, que es el bautismo por medio de obediencia a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el día de hoy, explicando lo que nuestros queridos 6 hermanos han hecho, quiero hablar con ustedes lo que significa el bautismo cristiano. Quiero compartir con ustedes verdades bíblicas sobre el bautismo cristiano y por qué creemos que es una de las ordenanzas importantes. No puedo decir la más importante, pero es una de las ordenanzas importantes de nuestro Señor Jesucristo. Es muy posible que tú conozcas algunas ordenanzas. Por ahí se mencionan 7 ordenanzas. La verdad que los creyentes solamente tenemos 2 ordenanzas. La primera de ellas es el bautismo y la segunda es la práctica de la cena del Señor. ¿Y por qué son ordenanzas? 2 razones. Primero, porque las ordena nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, porque fueron practicadas por la iglesia del primer siglo. Estas 2 características hacen que sean una práctica acorde a las Escrituras. La primera de ellas, ¿cuál es? Sí, y fue ordenado por el Señor Jesucristo. Y la segunda razón por la cual es una ordenanza, porque fue ejemplificada por la iglesia del primer siglo. Ahora, verdades bíblicas sobre el bautismo cristiano. Y espero que si usted es creyente y nunca se ha bautizado, quiero animarte a que hoy consideres la importancia de esta práctica a la luz de las Escrituras. Lo primero que quiero hacer mención es por qué lo hacemos. En primer lugar, tiene que ver con la motivación. ¿Por qué nosotros lo hacemos? De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 15. Jesús dice así, si me amáis, ¿qué dice el texto? Juntos,
guardad mis mandamientos. Suele ocurrir que hay muchas personas que en el área romántica, en el área emotiva, dicen, Señor, te amo, Jesús, te amo, y es posible que usted también lo haga. Ahora Jesús nos dice así, si realmente tú dices que me amas, lo vas a evidenciar ¿cómo? De acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a evidenciar mediante nuestra obediencia a Él. Al igual que si usted dice, para mí, mi familia es prioridad. Si usted dice, para mí, mi hogar es prioridad. Si usted dice, mi iglesia es prioridad, escúcheme bien, la palabra prioridad se deletrea tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay una desconexión entre lo que decimos querer y lo que realmente nosotros vivimos. Jesús dice, vienen a mí, me cantan y me adoran. Pero este pueblo, ¿qué hace? De labios me honra y su corazón, ¿dónde está? Lejos. Ahora, nosotros tenemos lindos coros y alabanzas. Y hay uno de los coros que me gusta que dice, te amo, es todo lo que puedo decir. Pero Jesús me dice así, si realmente me amas, ¿qué vas a hacer? Guardar mis mandamientos. Ahora, ¿por qué nosotros practicamos el bautismo? En primer lugar, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo verso 28, verso 19, Jesús dice a sus discípulos, id y haced discípulos, ¿qué? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué nosotros practicamos el bautismo? En primer lugar, porque es un mandato ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo no tiene virtudes especiales para quienes lo practican, porque a veces se cree que cuando uno se bautiza, se le van los pecados. Hay hermanos que han dicho, no pueden bautizarse en un bautisterio como nosotros, como lo hemos hecho hoy, porque tienen que ser en aguas que corren. ¿Para qué? Para que se lleve al viejo hombre. No es cierto. Ahora, queridos, a veces creemos que el bautismo tiene virtudes que te van a cambiar. No. El bautismo no tiene virtudes especiales. A la luz del Nuevo Testamento entendemos que esta es una ordenanza y es un símbolo externo y visible que nos manda las Escrituras para ser practicado por la iglesia, la cual anuncia una verdad. ¿Qué significa esto? Es una evidencia externa de algo que ocurrió en mi corazón. ¿Qué ocurrió en mi corazón? Que tal vez no ha ocurrido en tu vida. Cuando tú dices, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal, ¿sabe lo que ocurre en tu interior? Pasas de muerte a vida. Se produce un cambio espiritual. Algunos de ustedes leen la Biblia y dicen, no la entiendo. ¿Cómo la va a entender si no está preparado para entenderla? Pero escúcheme bien, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, estas letras saltan a su corazón y se convierten en una palabra viva. ¿Amén? ¿A quién le ocurrió así? Levante la mano. ¿A quién le ocurrió así? Cuando uno va a las Escrituras sin recibir a Cristo, no entiende. Pero cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, se produce un cambio de condición espiritual. Es una evidencia, el bautismo, es una evidencia que externa de una realidad interna. Ahora es interesante, ¿por qué lo practicamos? En primer lugar, el primer acto de obediencia es hacia la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un acto de obediencia. Yo le estoy diciendo al Señor Jesús, como dice Juan capítulo 14, verso 21, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21, note esa referencia. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Lo otro es sentimentalismo. Lo otro son emociones. ¿Ama usted al Señor? Oh, no los escuché. ¿Lo ama? Amén. ¿Está dispuesto a obedecerle? Amén. Ahí ya bajó el volumen. Ahora grite más fuerte. Amén. ¿Por qué lo hacemos? La motivación correcta es el primer acto de obediencia a la palabra de Dios y en segundo lugar es el ejemplo de los creyentes de la iglesia del primer siglo. El primer texto que nosotros leíamos es que los creyentes fueron ¿qué? Bautizados. Escucharon, oyeron la palabra de Dios y respondieron. Primero, ¿por qué la práctica del bautismo? Primero, la motivación. ¿Por qué lo hacemos?
por amor y obediencia ¿a qué? Al mandato de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ya hemos hablado del porqué, la motivación. Ahora hablemos del momento correcto del bautismo. Y no me refiero a si es en invierno o en verano. He bautizado a personas en diferentes épocas del año. La primera vez que bauticé a hermanos lo hice en mi país, en Chile, en una playa que se llama Cartagena, y no me recuerdo si era la playa chica o la playa grande. Fue en el mes de septiembre y esa agua estaba helada, gélida, impresionante, que casi me volvió un mentiroso cuando los hermanos me preguntan cómo está el agua. Está pasable, yo ya no podía mover. Y lo otro es que tenía que esperar que pasara la ola para luego sumergirlo. Fue el bautismo más helado que hay, pero fue el primero que practiqué como ministro, como pastor, en mi historia como iglesia, y fue hace un montón de años atrás. Cuando hablamos del momento, no me refiero a la ocasión, la temporada. Lo que nos referimos es que en el momento tiene que ver, como dice Hechos capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y aquí nos da el momento correcto del bautismo. ¿Sabes cuándo es? Después de haber recibido a Cristo como mi Salvador personal. Yo sé que hay algunas personas que tienen un trasfondo religioso y que en su religión cuando eran muy pequeños les bautizaron. Ese bautismo no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. Inclusive históricamente ese bautismo de infantes se comenzó a practicar en el año 70 y ya en el año 70 algunos escritores cristianos dijeron no es correcto porque debe hacerse conscientemente y un bebé. ¿Qué capacidad de conciencia tiene? A la luz de las Escrituras encontramos entonces que el momento tiene que ser después de haber recibido a Cristo. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Pablo en el libro de los Hechos se enfrenta con Cristo y después de reconocer a Cristo como su Salvador personal, ¿qué hizo? Fue y se bautizó. En el libro de los Hechos tenemos allá en el capítulo 8 a Felipe, que se le apoda el evangelista. Él llegó a Samaria. Y los samaritanos comenzaron a recibir a Cristo como su Salvador personal. Y luego que recibían a Cristo, ¿qué hacían? Se bautizaban. De esta forma se extendía el reino. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron, fíjate, primero, ¿qué hicieron? Cuando creyeron, ¿a quién? A Felipe, que anunciaba, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13 dice, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba él atónito. ¿Cuándo se bautizaron? Después de creer. Entonces, la motivación es obediencia. El momento correcto, ¿cuándo es? Después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Al mirar las Escrituras, el bautismo, por lo tanto, es un paso de obediencia y es un testimonio ¿qué? Público de tu fe, de mi fe en Cristo. Pero si no he recibido a Cristo como mi Salvador personal, cuando me bautizaron, pregunta, ¿qué testimonio estoy dando? Esto incluye, escúcheme bien, hay algunos hermanos que se bautizaron en algunas iglesias con doctrinas muy extrañas. Y hay algunos que se bautizaron pero nunca entendieron lo que estaban haciendo. Personalmente creo que no está correcto su práctica. Debieran dar ¿qué cosa? Testimonio público de su fe en Cristo. Porque el bautizarse no es el hecho solamente de sumergirte, es un testimonio. ¿Y es un testimonio de qué? De que mi vida ha cambiado, que ha ocurrido un milagro en mi vida. Mira el testimonio de el eunuco y Felipe. Dice el verso 36 del libro de los Hechos, en el capítulo 8, y yendo, recuerdas que el eunuco hace un par de semanas atrás, Pastor Néstor nos predicó sobre esta porción, él iba leyendo el libro de Isaías.
Algún escriba en el templo le dio una copia del libro de Isaías. ¿Sabes por qué? Porque Isaías habla acerca del trato de Dios con los eunucos. Entonces un escriba le dijo, oye, te conviene que tú leas para que sepas. Y él iba leyendo y se encuentra con Isaías 53 y no entiende. Felipe, movido por el Espíritu Santo, le predica el Evangelio y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Fíjate que en poco tiempo Felipe le predica el Evangelio y le dice, debes dar testimonio público de tu fe. Dice, pasando por cierto lugar llegaron que hay cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Cuál era el impedimento? ¿Había alguno? No. Felipe dijo, ¿qué cosa? Si crees. ¿Notas? ¿Cuándo es el momento correcto de bautizarse? Después de haber recibido a Cristo. Felipe dijo, sí creo, de todo corazón. ¿Qué le preguntamos a los candidatos en el día de hoy? ¿Confiesas públicamente haber recibido a Cristo como tu Salvador personal? Amén, dijeron ellos. Y por eso nosotros les hemos bautizado. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo que es el Hijo de Dios. Él está seguro de su convicción. Primero, el momento, la motivación correcta del bautismo es, la motivación correcta, obediencia. El momento correcto, después de creer, el modo correcto. Porque hay muchas iglesias que practican de muchas formas el bautismo. Hay iglesias que bautizan a los hermanos y los sumergen 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ya esa persona sale casi sofocado. Hay iglesias que primero los bautizan y luego el pastor o los diáconos o los ancianos le lavan los pies. Interesante, no es pedicura ni nada de eso, sino que le sirven lavándole los pies. Hay otras iglesias que solamente les bautizan en el nombre de Jesús y hay algunas iglesias donde les esparcen agua, que es por aspersión. Permíteme mostrarte algo. El modo correcto del bautismo en primer lugar es por inmersión, ya que la palabra bautizo, bautizar, griego, baptizo, significa sumergir, teñir, poner en. Mira qué interesante, en el griego clásico, se utilizaba el término baptizo cuando un barco se hundía. Nosotros, ¿cuándo bautizamos un barco? Cuando comienza a navegar. Pero los griegos lo bautizaban ¿cuándo? ¿Por qué? Porque el término baptizo, ¿qué significa? Sumergir. Por lo tanto, el bautismo, a la luz de las Escrituras, con todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, es por inmersión. ¿Por qué con una inmersión? Porque a través de esta inmersión simboliza ¿qué cosa? Muerte, salir del agua, resurrección. ¿Cómo lo ilustra en Romanos capítulo 6? Se hace necesaria inmersión para que de esta forma simboliza muerte y resurrección, obviamente a una nueva vida. ¿O no sabéis, dice Romanos capítulo 5, dice verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte? Y también dice el texto, porque somos sepultados, ¿cómo? Por medio del símbolo de la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. Ahora, ¿cuál es el método correcto? Primero, inmersión. Segundo lugar, no solamente por inmersión, sino por invocación. ¿Por qué por invocación? En Mateo capítulo 28, verso 19, el Señor Jesucristo dijo, bautícelos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No significa que hay que bautizarlo, como les explicaba, una vez por el Padre, otra vez por el Hijo, otra vez por el Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que solamente cuando les bautizaron les dijeron, te bautizo en el nombre de Jesús. La invocación tiene que ver aquí con entender qué es el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué? En la salvación del hombre. Es entender que Dios el Padre, Juan 3:16, envió ¿a quién? A su Hijo al mundo para que muriera por nosotros, y es entender que el Espíritu Santo toca el corazón de las personas para que ellas puedan ser salvas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él dará testimonio acerca
de mí. Recordemos. Ahora, hemos dicho entonces, el verdadero bautismo, el bautismo bíblico, tiene una motivación correcta. ¿Cuál es la motivación? Vamos, obediencia. Segundo, tiene un momento correcto. ¿Cuándo es? Después de recibir a Cristo como mi Salvador personal. Tiene un método correcto. ¿Cuál es? Inmersión e invocación ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también tiene, escúcheme bien, una ministración correcta. ¿Cuál es la ministración correcta del bautismo? Dice el texto en Hechos capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y mira lo que agrega. ¿Qué dice? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tiene una administración correcta, es practicada por una iglesia local. ¿Por qué por una iglesia local? Porque cuando uno se bautiza en agua, entra en comunión con esa iglesia que le está ¿qué? Ministrando este bautismo, se está identificando con esa iglesia. Y dice, y enseñar, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Por creer a la iglesia universal. Pero por el bautismo se añadieron a la iglesia, en este caso, local. Ahora, el bautismo entonces es, y la administración correcta es porque debemos enseñarle a los nuevos creyentes por qué se bautizan. Hay iglesias que practican esto. Si se predica el evangelio y alguien levanta la mano, inmediatamente que levanta la mano, lo traen al frente y lo meten en el agua. Porque creen que al creer tiene que inmediatamente bautizarse porque ellos creen que el bautismo es el sello de la salvación. No, mis queridos. El sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero en el tiempo un creyente que obedece debe responder y lo hace a través de una iglesia para que de esta forma se vincule con esta iglesia. Ahora, fíjate que es interesante que el bautismo es una identificación. ¿Recuerdas Juan Bautista? Que él bautizaba. ¿Recuerdan lo que ocurre cuando Jesús viene y se presenta con Juan Bautista? ¿Qué le dice Juan? Jesús, perdóname, pero yo no te puedo, ¿qué? Bautizar. Mi bautismo es un bautismo de arrepentimiento, para que pecadores se arrepientan. Y tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cordero de Dios. ¿Cómo te voy a qué? A bautizar. Pero Jesús le dijo, ¿qué cosa? Es necesario que se cumpla toda justicia. Lo que estaba haciendo Jesús es, Juan, tu trabajo es el correcto. Yo doy testimonio y me uno a tu trabajo porque él estaba preparando a la nación de Israel. Y fue la forma de inaugurar el ministerio público de Jesús, una identificación. ¿Recuerdas en Romanos, en 1 Corintios capítulo 10, cuando Pablo dice en el versículo 2 que toda la nación de Israel fue bautizada ¿en quién? En la nube, en Moisés y en el mar. No significa que se sumergieron, sino que se identificaron. Cuando un creyente se bautiza, la administración correcta es que está diciendo, yo me quiero unir a qué. Ya es salvo, ya está unido al Señor, pero dice, yo me quiero unir ¿con qué cosa? Con mi iglesia local. Terminemos. Hemos dicho entonces que el bautismo tiene un motivo correcto, tiene un momento correcto, tiene un método, un modo correcto, tiene una administración correcta, que es a través de una iglesia local, y también, y por último, tiene un mensaje que declara que es correcto. ¿Cuál es el mensaje? Dicen en Hechos capítulo 18, verso 8, ahí está en pantalla para que vean conmigo, en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 18, mira el ejemplo acá. Y Crispo, el principal de la sinagoga, es un judío, crea el mensaje y dice, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Bautizados. Es decir, que Crispo evidenció que había creído a Cristo junto a su familia, se bautizó y en su bautismo dio testimonio. ¿Y otros qué hicieron? Eso es para que despierten. ¿Y otros qué hicieron? Se bautizaron porque vieron ¿qué cosa? El ejemplo, conocieron. Ahora, ¿por qué nos bautizamos? ¿Cuál es el mensaje correcto del bautismo? ¿Es un testimonio público de qué cosa? De una decisión. ¿Cuál decisión? De entre todas las decisiones que los seres humanos toman en esta tierra. Porque todos nosotros tomamos ¿qué?
decisiones. Usted que está casado tomó una decisión. Algunos han pasado matrimonios muy difíciles y dijeron, me equivoqué en mi decisión. Buenas o malas, todos tomamos ¿qué? Decisiones. Y luego debemos vivir ¿con qué? Con las consecuencias. Yo soy libre de tomar las decisiones que quiera. Amén. En mi soberbia, en mi arrogancia, en mi preparación, en mi capacidad, yo tomo las decisiones volitivamente, pero no decido las consecuencias. Algunos de ustedes han venido al Evangelio dolidos ¿de qué? De las malas decisiones del pasado, sean buenas o malas, pero entre todas las decisiones que toma el ser humano hay una sola, que cambia en primer lugar el destino de tu alma. En segundo lugar, que cambia tu condición para siempre. En tercer lugar, que garantiza el perdón de tus pecados. Y esa decisión más grande, ¿cuál es? La de un día, en un compromiso, frente a la persona de Cristo Jesús, a lo que Él hizo en la cruz, usted lo reconoce como su Salvador personal. Esa es la decisión más grande que usted pueda tomar en toda su vida, porque esa afectará tu vida y los que te rodean. ¿Has tomado esa decisión? ¿Amén? Es por eso, no los escuché, ¿amén? Es por eso que es un testimonio público de una decisión ya tomada. ¿Cuál es? Yo he recibido a Cristo. Es una ilustración de Cristo en su muerte y su resurrección. Es una identificación pública con Cristo en su muerte y resurrección, porque ahora no solamente se identifican, sino que ellos dicen, yo quiero en esta tierra vivir como Cristo. ¿Amén? ¿Fue eso lo que hicieron? No los escuché. No, a los que se bautizaron solamente. ¿Amén? Ellos nos dijeron que así, pero también es una identificación pública ¿con quién? Con su pueblo, con su iglesia, con la iglesia que les ha acogido, que les ama. Queridos, el creyente que no es obediente a este mandato tiene un serio problema en su vida espiritual. No se quiere comprometer ¿con quién? Con su Salvador. Algo está pasando en su vida. Jesús nos dice en su palabra, ¿qué cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Jesús? Pero tal vez hay alguien acá que aún no ha tomado ese paso de obediencia. ¿Por qué no respondes hoy a ese llamado del Señor? Ya que es un mandato del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Tu palabra nos enseña, si te amamos debemos guardar tus mandamientos. Y hoy, Señor, honramos tu nombre, dándote gracias. Y te pido, buen Señor, que tu Espíritu Santo añada tu bendición al ministerio de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.